بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. La clase anterior habíamos visto los rituales o las prácticas que se realizan durante la peregrinación menor, como se traduce normalmente, o sea, el Umra. Y hoy vamos a ver lo que sería de la peregrinación mayor, que es el Tamattu, y el Hajj propiamente dicho, digamos. El Hajj Tamattu propiamente dicho, que es para las personas, como habíamos dicho, que no viven ni a 90 kilómetros ni en la misma ciudad de Meca. Con lo cual tienen que hacer la peregrinación, el Hajj Tamattu o la peregrinación mayor, como se traduce normalmente en castellano. Bien, la primera práctica que vamos a nombrar es el Ihram. El Ihram ya lo habíamos visto con el caso del Umra, que es en lo mismo, es igual, pero en el caso de la peregrinación simplemente se cambia la intención. Es decir, de intención de hacer el Umra o la peregrinación menor, se pone la intención en hacer el Hajj o la peregrinación mayor. Bien, y entonces el hecho de la vestimenta y demás, cosas que se nos prohíben, como habíamos dicho la vez anterior, al momento de entrar en el estado de Ihram, son iguales a las cosas que nos van a ser prohibidas dentro de que es el Hajj Tamattu o la peregrinación mayor. Bien, para hacer la peregrinación, como sabemos, se debe hacer en la ciudad de Meca, y en el caso del Ihram entrar en este estado de purificación o de prohibición de algunas cosas, como habíamos dicho, debe ser en la ciudad de Meca y preferentemente directamente en el Masjid al-Haram, es decir, en la mezquita sagrada, y en el día 8 del mes de Dhul Hijjah. Ese sería el día preferible, digamos. Bien, después, la segunda práctica. Habíamos dicho entonces la primera, el Ihram. La segunda, el permanecer en Arafat. El permanecer en Arafat significa permanecer desde el mediodía hasta el Magreb del día 9 en Arafat, que es un lugar en Meca, digamos. Como sabemos, las súplicas de Arafat y demás, digamos, hay mucha historia en ese lugar, pero bueno, eso lo pueden estudiar por otros lados. Acá vamos a ver simplemente lo que son leyes prácticas. Bien, la tercera práctica que vamos a nombrar es el permanecer en el Ma'ashir el-Haram, que normalmente se le llama Muzdalifa. Bien, esto es permanecer después del Magreb de este día 9, es decir, toda la noche del día Eid al-Adha, que sería la noche del día 10, en este lugar. Bien, y lo único que es obligatorio en esta noche es permanecer en este lugar. Pero el resto de las prácticas, que son todas muy preferibles de hacer, por ejemplo, lectura de Corán o súplicas distintas que hay para esa noche, no son
no son obligatorias, sino que son preferibles. Y eso se hace, bueno, durante esa noche. Y el hecho de permanecer es la tercera práctica obligatoria para las personas que están haciendo la peregrinación. O sea, llegaron el 8, puede que hayan llegado antes, y el 9 se quedaron, nos quedamos en Arafat, el 9 a la noche en Ma'asher al-Haram, y después llegamos al día del Adha, el día del sacrificio, como se traduce normalmente en castellano, o Eid al-Adha. Bien, en el amanecer de este día nos movemos desde la ciudad de este Ma'asher al-Haram, perdón, que es los alrededores de la mezquita sagrada, hacia Mina. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en ese lugar? Primero tenemos esta cuestión de lanzar las piedras, que después cada una de estas prácticas las voy a describir después en detalle. Después hacer un sacrificio y después hacer el tema de cortarse el pelo o recortarse el pelo dependiendo de los marjas. Bien, el hecho de tirar estas piedras, que es la primera práctica de ese día. El tirar las piedras, sabemos que había 3 columnas antiguamente, y la tercera columna, que es la que se le llama de Aqaba, es a la que es obligatoria ese día tirarle piedras. Pero bueno, hoy día, como saben, por una cuestión de seguridad, han puesto una pared que unificó las 3 columnas, con lo cual, bueno, deberíamos hacerlo en el lugar donde está más cercano, donde podemos suponer que estaría la tercera columna, tirar las piedras. Esa es la parte obligatoria, digamos, de lanzar piedras de ese día, porque después el día 11 y 12 volvemos a tener una práctica similar. Después el sacrificio. Bueno, el sacrificio puede ser de un camello, de una vaca o de un cordero, que es lo más común que se haga, digamos. Y se puede hacer personalmente, es decir, que lo haga uno, o contratar a alguien, o que alguien más lo haga por uno, digamos. Hoy día normalmente se hace por uno, de hecho hoy día ni se permite tan siquiera que uno lleve su cordero y demás, porque hay mucha cantidad de gente, con lo cual hay una especie de matadero general donde uno dice, bueno, este es por mí, o se le dice a esta persona determinada. Que hay algunos marjas que también hacen problema con respecto a esto, porque a veces ni siquiera se cumplen con algunos de los requisitos que implican el sacrificio entre las personas que sacrifican los corderos, con lo cual es un problema. Pero para la mayoría de los marchos cuenta que uno contrate a alguien y se sacrifique en nombre de uno ese cordero. Hay otras personas que lo hacen cuando vuelven a su país, digamos, con la intención de que se vuelva. Y bueno, eso es una de las cosas que hoy día, de las tantas cosas que hoy día los chiitas tenemos problemas para realizar en el Hajj, porque sabemos, digamos, en manos de quién está, digamos, lamentablemente, la mezquita sagrada y toda la región del Hijaz o de la península arábiga. Bien, el siguiente acto es el hecho de cortarse el pelo. El hecho de cortarse el pelo, para algunos marjas sí, uno debe cortarse todo el pelo, y para otros es simplemente recortarse. Esto es a diferencia del umbra, que habíamos dicho que la mayoría dicen simplemente recortarse el pelo de la cabeza o de la barba o las uñas. Acá hay varias opiniones, algunos dicen que hay que cortarse todo el pelo, hay otros que dicen que simplemente con recortarse un poco del pelo, un poco de la barba o un poco las uñas alcanzaría, pero en lo que hay acuerdo total es que es preferible cortarse el pelo completamente, digamos, la cabeza, digamos, afeitarse la cabeza. Bien. La otra práctica sería la práctica de Beituta. ¿Qué significa Beituta? Es pasar la noche, vamos a pasar esa noche en Mina. Bien,
esa noche es desde el atardecer del día 11 hasta la medianoche del día 12. Es decir, vamos a quedarnos, es la misma llave, la misma noche del día 10, o sea, en castellano, por decirlo, porque en árabe, como sabemos, la noche se cuenta la noche del día anterior, es decir, el día 10, después del Magreb empezaría la noche del 11, del día 11. Entonces, al final del día 11, es decir, en el Magreb, deberíamos pasar esta noche en Mina desde este atardecer, que sería el día 11, todo el día 11, la noche del día 12 hasta el mediodía, hasta la medianoche del día 12. Entonces estos 2 días es preferible, no, es obligatorio, perdón, para la gente que está haciendo el Hajj permanecer en Mina, digamos, que hoy día hay unas carpas y bueno, distintos tipos de alojamiento para quedarse ahí. Estos 2 días que nos quedamos en Mina, lo que se va a realizar es nuevamente tirar piedras. En este caso son las 7 piedras a cada una de estas 3 columnas, que bueno, vamos a hacerlo en este momento de forma aproximada. Donde estaría la pared larga, donde empieza, en el medio y al final de la pared, 7 piedras en cada uno de los lugares. En el caso como habíamos dicho antes, en el Aqaba, ese día también son 7 piedras. Yo dije que había que tirar piedras, pero no había dicho la cantidad. Hoy dio la cantidad, que son 7 piedras. Bien. La siguiente práctica es la circunvalación de la Meca de las mujeres. ¿Por qué se le llama de las mujeres o Tawaf an-Nisa? Ahora lo vamos a ver exactamente. Bueno, lo que se hace es circunvalar la Kaaba 7 veces, como habíamos hecho antes, y se hace un rezo. Bien, en este día una de las cosas que tiene particulares es que se unen todos los peregrinos, los que vienen de Umra, los que vienen del Qarán, los que vienen de Mufra, lo que sea, cualquier tipo de hajj o peregrinación que estén haciendo, ese día están todos juntos los peregrinos. Y bueno, ¿por qué se llama esto de la circunvalación de las mujeres? Porque en esa noche, digamos, los esposos pueden volver a dormir juntos, es decir, pasar la noche juntos. Esos días, desde el estado de Esgrama hasta ese día, le era prohibido, esta noche pueden dormir juntos, o sea, tener, digamos, sus relaciones, lo que fuese. Entonces, ahora voy a describir cuáles son exactamente las prácticas que se hacen, las cosas prohibidas en este estado de Ihram, que ya las hemos nombrado en el caso del Umra o en el caso del Hajj mismo. Nombramos que había cosas que implicaban una purificación o que se nos prohibían para entrar en un estado de purificación durante este periodo que permanecemos haciendo el Hajj. Ahora vamos a nombrarlas una por una cuáles son estas cosas. Bien, son 24 cosas, pero hay 4 que son solo para los hombres y 2 que son solo para las mujeres. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, primero, usar perfumes y también taparse la nariz para evitar que nos llegue un olor, digamos. Esa es la primera. No usar perfumes ni si hay un olor fuerte en el lugar, que puede pasar porque normalmente son meses de verano o en un lugar muy caluroso, no nos tapamos la nariz. Lo segundo es delinearse. Saben que es una de las tradiciones proféticas de usar, es una especie de carbón mineral que hay que se utiliza para delinearse los ojos, que los árabes antiguamente los usaban mucho. Hoy día se usa menos, pero se usa también, y bueno, como es la tradición profética, hay en distintos lugares que se lo ve bastante, por ejemplo en la India, Pakistán o en África o en algunos países árabes también. En Irán también existe, pero es menos, bueno, en otros países, entre los musulmanes que, digamos, vivimos en países occidentales, es más raro, pero también existe, digamos. Lo siguiente sería, la siguiente prohibición es mirarse en el espejo, otra de las... Porque todo el Hajj tiene un significado espiritual, digamos, y de purificación, entonces es esta lucha también contra el nafs, digamos, contra el ego de uno, entonces tampoco mirarse al espejo, o sea, está prohibido. La siguiente es lo que decimos
está prohibido insultar, burlarse de los demás, decir mentiras. Todas estas cosas pueden anular nuestra peregrinación si las realizamos durante ella. El jurar en vano también, otra de las cosas que nos son prohibidas, por ejemplo, la wallah, vale wallah, cualquier tipo de oración que antiguamente por Dios te digo, o te lo juro por Dios, que si lo decimos en castellano, todas estas cosas, el jurar en vano está prohibido completamente y anulan también nuestras prácticas. La siguiente es la cuestión de matar a los seres vivos que viven en nuestro cuerpo, por ejemplo, mosquitos, o viven de nuestro cuerpo, por ejemplo, los mosquitos y demás, que en el caso de que los matemos, nuevamente estamos haciendo algo contrario a nuestras obligaciones, con lo cual se nos va a anular el Hajj. Bueno, y voy a seguir nombrando el resto de estas prácticas la clase que viene, porque nos estamos quedando sin tiempo. Espero haber sido claro. Y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات